Esta noche no vamos a tener proyección. Quiero que cada quien use su Biblia. Efesios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el versículo número 11 y dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Puede sentarse. Quiero que en esta hora hablemos de algo que es importante que la iglesia, hermano, esté sabida, porque hay mucha gente que está en Cristo, pero por falta de la instrucción cometen muchos errores. La palabra de Dios ha sido dejada para que sea luz a nuestro camino, sea lumbrera a nuestros pies, para que no tropecemos en piedra. Yo quisiera que hablemos de las advertencias contra las prácticas paganas. Ahora en día, hermano, que estamos viviendo tiempos finales, se han popularizado tantas fiestas que se celebraron, ¿verdad? En el mundo se han celebrado. En Israel, cuando Israel entró a la tierra prometida, el Señor le dijo y le advirtió que no tomara las costumbres de los pueblos que Él estaba echando esas tierras, porque de lo contrario el Señor también los iba a echar a ellos de las tierras que les estaba dando. Mira, Israel le dijo que vas a heredar una tierra que fluye leche y miel, vas a heredar casas que no construiste, vas a heredar viñedos que no sembraste, y le comenzó a describir todo lo que iba a recibir, pero le dijo, pero cuídate de no tomar las mismas costumbres de estos pueblos, porque a estos pueblos les he dado ya suficiente tiempo para que se arrepientan, pero como no quisieron, se llegó el límite y Dios los echó. Eso es una realidad. Es tal la verdad que le estoy diciendo que hasta el día de hoy Israel ha vuelto a la tierra que el Señor le entregó. Y si nosotros hiciéramos un poco de historia, cuando Israel fue esparcida, o la nación fue esparcida entre todas las naciones de la tierra, esa tierra quedó prácticamente vacía y comenzaron los pueblos alrededor a ocuparla. Es más, lo que ahora se llaman los palestinos es simplemente una mezcla de personas árabes que habitaron esas tierras. Pero no hay tal raza palestina, sino que son de los mismos árabes que inventaron una nación con el fin de quedarse con esa tierra. Pero como de Dios nadie se burla, y como Dios cuando dice que va a hacer, hace, Él en 1948 abrió la puerta para que Israel volviera a su tierra. Y ese es el gran problema que hay. Le quieren quitar lo que Dios le dio, pero Dios los restableció en su lugar, porque estamos viviendo tiempos finales. Y Dios tiene un plan con ese pueblo tremendo. Así que el trato lo tiene con ellos, aunque todavía no es directo, sino que los tiene como un paréntesis, y el trato lo está teniendo ahora con la iglesia. Pero cuando la iglesia parta en el arrebatamiento, el trato vuelve otra vez con Israel, porque Israel es una nación, hermano, bendecida. ¿Cuántos bendecimos a Israel? La Biblia dice que el Señor bendecirá a todos los que bendijeran a Israel. Se lo dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré. La razón por la cual el Señor dijo eso es porque el rey de Israel es Él. Entonces, quien maldice a Israel, maldice a Dios, porque está maldiciendo a su rey. Y quien maldice a la iglesia, maldice a Dios, porque el Señor es el rey de la iglesia. O sea que hay un paralelo tremendo entre Israel y nosotros. Por eso hay una promesa tan grande que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros.
Ninguna. Van a haber brujos, hermano, hechiceros, que el Señor los reprenda, que van a querer unirse y hacer hechizos contra usted y contra la iglesia, y eso les va a rebotar a ellos. Porque es el mismo caso de Israel. Acuérdese que la promesa se la dio a Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos. Pero Abraham también es el Padre nuestro, porque el Señor le dijo que sería padre de multitudes, y no le dijo de una nación, sino que le dijo de naciones. Y le dijo, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero le estaba refiriendo a aquellas familias que llevaran la misma fe de él. Porque en Hebreos capítulo 11 a Abraham se le da el título y el honor de llamarlo el padre de la fe. Y en el libro de Gálatas el apóstol Pablo nos explica que nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Porque si nosotros adoptamos la fe en Cristo, entonces compartimos la fe de Abraham, y por lo tanto somos hijos de Abraham, porque él es el padre de la fe. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver lo que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado de no tomar prácticas extrañas. Y en esta hora vamos a hablar contra las prácticas paganas de Halloween. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, no debemos de participar de las obras de las tinieblas? Leímos ya en Efesios 5:11, y lo repito, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Quiero que leamos en el Efesios 6, en el libro de Efesios 6, solo ahí usted vaya al capítulo 6 y veamos lo que dice, empezando del versículo 10 en adelante. Vamos a leer hasta el 18, dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos nosotros que, paremos ahí, tenemos nosotros que ser conscientes contra quién es nuestra lucha. Estamos hablando de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas en los aires, y luego también contra huestes de maldad. Entonces, cuando está hablando aquí, estamos viendo jerarquías. Pero lo más tremendo de esto es que la lucha de nosotros es contra ellos. Ellos no son de carne ni sangre, sino que son espíritus caídos, que antes sirvieron a Dios, pero en la rebelión de Luzbel, que se convirtió en Satanás y diablo, y la serpiente antigua, ahora le sirven a él. Entonces nuestra lucha es fuerte. Por eso, hermano, los ambientes a veces están duros y tenemos que tomarlos con el poder del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que Él nos iba a enviar al Espíritu de su Padre, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo. O sea que en usted y en mí mora ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, si lo dejamos fluir, el Espíritu Santo va a hacer impacto a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice: no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Sigamos entonces, y dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza
de la justicia, el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, de esa forma, el Señor nos instruye a que nosotros vamos a reprender las obras de las tinieblas. O sea que el Señor nos ha dado un equipo para que lo llevemos, un equipo de guerra. Ahora, el equipo de guerra, ¿cuál es? El cinturón de la verdad. O sea, que nos ciñamos de toda la verdad de Dios, de que caminemos en la verdad de la palabra. No que caminemos en doctrinas de hombres, ni doctrinas extrañas, ni que caminemos conforme nosotros querramos. Caminemos conforme el Espíritu Santo dice a través de su palabra, sin adulterar la palabra, sin ponerle y sin quitarle. Luego nos dice que tomemos también el calzado, ¿verdad? Del evangelio, ¿de qué? De la paz. Porque es importante que nosotros no solo vivamos en verdad, sino que también practiquemos el evangelio de la paz. Seamos pacificadores. Amén. Porque los pacificadores, veíamos la semana pasada, serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Luego nos dice que tomemos el escudo de la fe. Y también nos habla que tomemos el yelmo de la salvación para nuestra cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve el escudo? El escudo nos sirve para cuando el diablo nos tira, hermano, flechazos y todo, con la fe. Los reprendemos, ¿verdad? El yelmo de la salvación nos sirve porque el enemigo estratégicamente va a atacar nuestra mente. Entonces el yelmo de la salvación nos va a proteger, y la espada, que no es del hombre sino que es del Espíritu, es de doble filo, y esa palabra va a ser el arma que Dios va a ocupar para derrotar al diablo. Amén. Entonces, hablemos con respecto a esta práctica de Halloween. Le digo porque ahora hasta las iglesias evangélicas lo celebran, especialmente aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos ya le cambian el nombre y ya no le dicen Halloween, sino le dicen Harvest, ¿verdad? Y entonces le dicen a los niños, sí, no se preocupe, solo vístase de Hulk y del Hombre Araña y de Superman y de ahora Iron Man. Solamente no vengan con disfraces así de monstruos. Una brujita por ahí todavía pasa, dice. Total, es que ese es un engaño. Eso es mezclarse con las obras de las tinieblas. Eso es dejar entrar a las mismas potestades y principados y aún los gobernadores de maldad de las tinieblas que están en los aires. Fíjense que esta práctica de Halloween empezó en Europa, de una tribu de gente blanca que le llamaban los druidas. Estos eran los antiguos celtas. Usted ha visto que hasta en los juegos ahora de consolas, de eso, de Xbox y todo eso, hay de estos con unas grandes espadas y salen. O sea, ellos eran una tribu de guerreros, eran crueles, eran malos, pero aparte de eso eran hechiceros, eran magos, y también pues practicaban el espiritismo, la adivinación, y estos estaban situados en las Islas Británicas. Ahí vivían, en las Islas Británicas y en Galia. Vamos a describir algo más de ellos. Ellos estaban muy instruidos en la astrología. Usted sabe que hay una diferencia entre la astronomía y la astrología.
El astrónomo es el que estudia las estrellas, los planetas, etcétera. Ese es el astrónomo. Y el astrólogo es el que se mezcla con con el zodiaco y que lee las cartas y que invoca espíritus del mal. O sea que esos gobernadores de las tinieblas que están en los aires, cuando son invocados, bajan. Entonces estos practicaban tales cosas como la magia, y también sabían muchas cualidades acerca de las plantas y de los animales, y adoraban al dios Baal. Usted sabe que los Baales estaban en Israel. Por ejemplo, cuando hubo aquella gran batalla en el Monte Carmelo, fue contra Baal. ¿Se acuerda que le dijo el profeta Elías, vamos a hacer un holocausto aquí, y si Baal hace bajar fuego, entonces él es Dios? En cambio, si Jehová Dios hace bajar fuego, él es Dios. Y ahí hubo una gran batalla en los aires. No vaya a creer que fue así nomás. Eso fue una cosa tremenda. Pero este Baal, que es el señor de las moscas, Baal, señor de las moscas. Baal también es el señor junto con Mamón, el rey de las riquezas. Por eso el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. No, ustedes pueden servir al dinero y al Señor, pero no se estaba refiriendo solo al dinero, sino al dios Mamón, que está relacionado con Baal. Por eso el dinero, dijo el Señor, que es el amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces los Baales, hermano, incluso hasta el día de hoy se adoran. Y eso es lo que le quiero hablar. No vamos a entrar en detalles con respecto a eso, solo voy a mencionar, por ejemplo, la religión de los masones, que tienen su compás y hasta sus anillos se ponen. Estos son sectas, y también son sociedades secretas, de los cuales también se conoce que ellos detrás de los gobiernos y detrás del mundo manejan a su antojo, ¿verdad? Por ejemplo, está un grupo llamado los Illuminati, que se conoce bien que ellos es una sociedad secreta que maneja gobiernos enteros. Incluso, no lo digo porque eso es público, cualquiera lo puede encontrar si lo busca, que ellos son los que también eligen quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, en el país, aquí. Ellos son los que dicen fulano, sutano. Entonces, y algunos que se les han colado, dice, algunos que se les han colado. Hago nada más como un paréntesis en eso. Por ejemplo, uno de los que no quiso caminar como ellos querían dirigir al país fue Kennedy, y por eso lo mataron. Nunca averiguaron quién fue. Y otro que se les escapó y que no quiso hacer como ellos decían fue Ronald Reagan, por eso lo trataron de matar 2 veces. Entonces, porque este personaje no era de la secta de ellos, sino que él llegó por ser artista y actor popular, la gente le gustó, y este presidente evitó incluso que se dieran cosas o que se adelantaran cosas de las que ahora ya estamos viendo, ¿verdad? Como por ejemplo lo que se está hablando del microchip. A Ronald Reagan se lo propusieron y él no lo quiso. Entonces el Señor lo permitió a ese hombre ahí para detener, porque usted sabe que Dios todo lo tiene en sus planes. Entonces, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque todo eso viene de los Baales. Cuando se reúnen estas sociedades secretas, ellos se reúnen a hacer ritos a los Baales. Entonces, lo que pasa en Halloween es una adoración a los Baales, pero ya vamos a describirlo cómo. ¿Por qué los Baales? Porque los Baales son uno de los dioses demoníacos más poderosos, si no, no estuvieran en la Biblia. Por eso Dios se disgustó con aquella nación que estuvo antes de Israel, porque ellos adoraban los Baales.
Les dijo el Señor, cuídense de que ustedes no sacrifiquen a sus hijos, como ellos lo hacen a los Baales. Bueno, sigamos aquí. Baal es el gran dios del este, es la figura del gran dios del este. Y las religiones enseñan el poder espiritual que viene a través de la meditación. Por eso le decía a los hermanos que cuando oremos podemos orar de diferentes maneras. Párese, camine, siéntese, tírese al suelo si no se duerme, ¿verdad? Pero que nadie vaya a enrollar las piernas y con las manos así y estar haciendo porque eso ya está raro, ¿no? O si no, hay predicadores, hermanos, que están metidos en la iglesia, que cuando van a orar le dice a la gente, ponga su mente en blanco, ponga su mente en... Cuidado con eso. Usted no tiene que poner la mente en blanco, pongamos la mente en Cristo. Amén, denle un aplauso al Señor. Y sí existe la verdadera meditación. Meditemos en la palabra de Dios. En tu palabra medito de día y de noche. Es que el diablo es un imitador. Entonces ellos se ponen a meditar a invocar espíritus, a invocar a Baal. El denominador común de ellos, de los brujos como de los druidas y satanistas, es la práctica de la meditación con el propósito de hacer contacto con espíritus de las personas que ya murieron. Por eso le llaman a la famosa fiesta, en nuestros países le dicen el Día de los Muertos. Y el 1 de noviembre va la gente allá para los cementerios con la comida, mire, ofrendas. Y a gente que hasta le deja ahí en las tumbas a los familiares, ¿verdad? Su comida. Y hasta guaro y licor y de todo llevan. Hacen una festividad. Eso es invocar espíritu de muertos. Y eso está prohibido en la Biblia. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Los que en Cristo duermen, por eso dice que ni mueren, sino duermen, que están en el cementerio sus cuerpos reposando, pero ellos están con el Señor. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, dice el Señor, yo soy el Dios de ellos, pero él mismo dice, yo me llamo Dios de vivos y no de muertos. Entonces ellos no están muertos, ellos están allá con el Señor. Ahora miremos esto. Vamos a seguir. El 31 de octubre de cada año es la víspera del año nuevo para el satanismo y la brujería. O sea que ellos el 31 de este mes celebran su nuevo año. Y aquí comienzan los niños a andar de puerta en puerta, ¿va? Deme dulces, y vistiéndose de brujos, vistiéndose de enanos, de duendes, etcétera. Y también de todo, le ponen de todo, hasta de diablos se visten, ¿verdad? Y de superhéroes para disfrazar el asunto, pero la gente participa de las obras y que no tienen fruto, de las tinieblas. Ahora imagínense las iglesias que hacen eso. Porque eso lo hacen. Y ahí en el templo están ahí, hermano, con el montón de niños. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Ahora, miremos entonces, las celebraciones y rituales más importantes comienzan desde el día 5 de septiembre y terminan el 9 de noviembre. Por eso es de que esta es una festividad satánica terrible. Y los satanistas, ¿sabes qué hacen, hermano? Ayunan. O sea que los satanistas se ponen en ayuno, muchos desde el 5 de noviembre, desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Se toman sus turnos. Y ellos lo hacen con el fin de buscar la voluntad de Satanás.
Entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero ahí hay una peculiaridad: santo y agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Y cuando habla de culto racional, nos está hablando para que nuestros pensamientos se nos sean renovados, y para que en nuestro pensamiento, por medio del sacrificio que presentamos, que somos nosotros a Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos revele cuál es la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que hay en el reino de la luz está lo contrario en el reino de las tinieblas. Veamos algo más. Ellos en estas fechas están eligiendo nuevos sacerdotes, satánicos, confesores, realizan rituales para maldecir a las iglesias. O sea que este mes ellos están maldiciendo iglesias. Y no precisamente aquellas que andan torcidas, a esas las dejan tranquilas. Las dejan tranquilitas porque saben que no les hacen ningún daño, pues. Más bien le están haciendo el favor de tener a la gente entretenida y engañada. Ellos maldicen a la gente de Dios, a la gente que quiere hacer la voluntad de Dios. A nosotros, que el Señor reprenda al diablo, nos han querido maldecir, pero se les ha revuelto su maldición a ellos, y a nosotros Dios nos las ha tornado en bendición. Recuerdo yo cuando empezamos este ministerio, la pastora estaba dando clase a los niños. Obed estaba pequeño, yo no sé si tú te acuerdas, pero uno de mis hijos llegó a decirle a ella de que había un montón de cosas en las paredes, en el lugar a donde nos rentaban, hermano. Fueron a manchar. Y había un ojo así, había un ojo en medio. Otros decían 666, otros decían pequen, maldiciones, y un montón de maldiciones, hermano. El anticristo también decía: viene el anticristo, y todo lo que, puras maldiciones. Y recuerdo que nomás terminamos ese servicio, yo bajé a ver, y al siguiente día, fue un día domingo, el día lunes, nos reunimos varios hermanos y comenzamos a ungir el lugar, y le dimos 7 vueltas al lugar. Atrevidos nosotros, porque no era de nosotros. Imagínense si nos hubieran agarrado ahí: ¿ustedes qué andan haciendo aquí? Pero nosotros, en el nombre de Jesús, dijimos: vamos a tomar el territorio, porque estos se van a quedar burlados. Y lo hicimos así, 7 vueltas, hermano. Y cada vez que pasábamos, porque había un foco ahí, que cuando allí estaba alumbrando las maldiciones, cada vez que nosotros pasábamos por el foco se apagaba, y cuando ya íbamos a una distancia se volvía a prender. Y cada vez que nos volvíamos, se volvía a apagar. Las 7 vueltas. A la 7ª, como que se quedó el foco encendido, y nos fuimos tranquilos a la casa. A los 8 días, cuando estábamos durante el culto, porque eso fue un domingo, lo que hicimos fue un lunes. Lo que le acabo de contar fue un lunes. El domingo, después, estábamos en el servicio, estaba la pastora así, porque ahí había un parquecito con niños cuidándolos, cuando ella me cuenta que llegaron unos hombres en un carro negro, vestidos de negro, con playeras así con la estrella del diablo satánica, y todos tatuados, con aretes, con pelos largos raros. Y regresaron y bajaron las gradas, porque habían gradas. Ellos estaban allá al fondo en un campo, y regresaron a ver la pared, y veían la pared, y veían la pared, y se volvieron a su carro y se fueron.
O sea, como no les resultó su hechizo, no les resultó su maldición, llegaron a ver por qué. Porque ¿sabe qué habían dejado ahí? Habían dejado un vigilante. Porque ese ojo es un vigilante del Satán, que el Señor los reprenda, que lo que hace es observar, y como son espíritus, les pasan información a ellos. Pero como el Señor dice, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, no les resultó. Luego nos mudamos a otro lugar y volvieron a hacerlo. Ese día vandalizaron la escuela entera, hermano. Y vaya que era una escuela bonita, estaba medio nueva, grande. Le quebraron hasta los vidrios al director de la escuela. Dejaron, como era una acera grandísima, dejaron un montón de maldiciones, y hasta que el Señor los reprenda, dijeron, los payasos nos dijeron que lo hicieran. Y nosotros llegamos el domingo y encontramos todo eso, y hasta la policía, ya se habían ido la policía, porque ya habían ido a investigar todo. Toda la escuela vandalizaron por causa de nosotros. Va, que el director no se dio cuenta. Según ellos habían sido saber quién, pero nosotros sí supimos que lo hicieron por nosotros. Y entramos, reprendimos, atamos al demonio, y ahí estuvimos hasta que Dios quiso. Amén. Luego, después de eso, nos mandaron emisarios que se mezclaran entre los hermanos, y que a la medianoche, ahí en el lugar donde estábamos, comenzaron a decir maldiciones en el lugar donde nos reuníamos. Y el Señor identificó quién era la persona, y la identificó por nombre y cómo y todo. Y lo más tremendo fue de que cuando a mí me contaron, fíjese que fulana, dicen, yo no creí, yo dije, a saber si será verdad, porque como a veces uno no sabe, ¿no? Aunque sí lo sentí raro. Pero lo más tremendo fue que el Señor lo mostró por siervos. Por siervos. Porque el primero fue el hermano Haroldo Herrera, que llegó. Y que cuando estábamos orando, se acercó a esta persona y le dijo, el Señor dice que rompe tus cadenas hoy, y que le da órdenes a Satanás que te deje de fastidiar. Pero no se quiso arrepentir. Y después viene la hermana Sonia Méndez, la misionera, y cuando yo iba a hablar con esa persona, ella llega y nos dice a nosotros dos, fulana de tal, satanista. Y yo el siguiente día lo que iba a hacer era confrontarla, pero yo no les había dicho eso. Y la hermana, sin saber eso, nos dijo, ¿verdad? Fulana de tal es satanista. Entonces yo les dije, ustedes no digan nada. Mañana tenemos una reunión en el hotel donde nos reuníamos, y me quedé esperando, hermano, porque ese día agarró sus maletas y se fue del estado. ¿Qué le parece eso a usted? Ni la tuvimos que reprender nosotros, sino el Señor. Porque estos satanistas maldicen iglesias, invocan entidades demoníacas y confiesan también sus pecados al diablo, lo bendicen y ordenan nuevos ministros satánicos, músicos, hasta gente que son promotores de músicos. Es que, hermanos, si nosotros estamos metidos en un mundo, por eso el Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo, y por eso tenemos que predicar, pues tenemos que evangelizar, hermano,
Porque hay gente que está aún metido en el satanismo, pero lo único que el Señor quiere tener misericordia de ellos, lo único que necesitan es arrepentirse. Pero sigamos. También esta gente, esa noche de Halloween y todo este mes, como le dije, de septiembre hasta el 9 de noviembre, o sea, todo octubre también, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con algún cristiano. Y luego se bautizan en agua, ellos, en sus ritos, sangre de niños y de adultos sacrificados. ¿No ha visto usted que tanta gente se desaparece, hermano? Gente de todas edades. Nunca las encuentra. Cualquiera podría decir, ¿dónde está el FBI? Si encontraron a Osama Bin Laden allá bien escondido después de 10 años, ¿no podrán encontrar a alguien que se perdió aquí? O sea, hay que ver muchas cosas. Lo que sucede es de que estos ministros satánicos están metidos en las altas esferas de los gobiernos, del Congreso, de la Casa Blanca, lugares estratégicos, hasta en la Corte Suprema han de haber, porque ellos fueron los que en la Corte Suprema fueron los que quitaron la oración de las escuelas, el que se leyera la Biblia en las escuelas, hasta han prohibido que se lea la Biblia en el recreo, y mandaron a quitar hasta los 10 mandamientos de muchos lugares, de cortes, de escuelas, de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, siempre quiere tomar terreno que no le corresponde. Amén. Yo me admiré de una persona, me admiré por el poder de la palabra, y sale por lo de los 10 mandamientos, porque esta persona, yo creo, tal vez es una opinión personal, de que él de alguna manera ya conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, aunque no tiene un conocimiento total de lo que es la doctrina del Señor. Pero como el Señor dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta persona se mueve en los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos y decía esta persona: yo hace 10 años era pobre, hace 10 años era pobre y estaba a punto de morirme. Yo tomaba todos los días, etcétera, pero un día llegué a mi casa, vi a mis hijos y yo ya estaba hasta enfermo y dije: no, yo no puedo dejar a mis hijos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué me admira el poder de la palabra? Porque dice que entonces él agarró los 10 mandamientos. Él no menciona menciona la Biblia, pero dijo: yo agarré los 10 mandamientos y comencé a leerlos y dije: voy a vivir conforme a estos 10 mandamientos. Y en 10 años, dijo él, yo no soy ni la figura de lo que era. Esos 10 mandamientos cambiaron mi vida por completo. Fíjense que no, solo los 10 mandamientos. Yo cuando escuché eso dije: definitivamente la palabra de Dios es poderosa. Sacar a alguien que andaba en el alcohol, andaba como, pero lo peor, y solo porque con 10 mandamientos que él decidió vivirlos, cambió. Yo creo que ahí es donde me llega el pensamiento a mí: ese hombre recibió al Señor y Dios tiene un trato con él, porque creyó en su palabra. Entonces miremos esto. Esta gente se bautizan en agua con sangre de niños, con sangre de adultos sacrificados, y la noche de Halloween en diversos lugares del mundo, aquí estamos hablando mundialmente, se llevan a cabo misas negras, hacen pactos, sesiones de espiritismo en las que invocan diversidad de espíritus malignos. Ahí están invocando principados, potestades, gobernadores de las tinieblas
y demonios. No vayamos muy lejos. Hay lugares, incluso aquí en Maryland, hermano. Aquí en Maryland hay un lugarcito aquí, como a unas 10 millas de aquí, digo yo, que se siente, nomás uno va ahí, se siente algo raro. Voy a decir el nombre para por si alguien vive por ahí, ¿va? Que se salga de ahí, hermano. Es un lugar aquí cerca que se llama Mount Airy. Mount Airy, así se llama. Y ahí cuando uno entra, hermano, solo son como fincas y fincas y fincas que se ven, pero se siente algo feo. Ese es el ambiente. Hay otro lugar por allá por mi casa que está como a unos 15 minutos, o no, como con una media hora. ¿Eh? Yo siempre le decía a mi esposa cuando ella, yo no sé, aquí hay algo raro. Cuando entrábamos a ese lugar, yo siempre le decía, yo siento algo raro aquí. Y después me vengo a enterar que sí era el Espíritu que avisa, Espíritu Santo, que por ese lugar de West Virginia, por donde pasó, un montón de brujos, hermano. Salgamos un poco a los Estados Unidos, o sigamos en los Estados Unidos. Quien me comentaba a mí fue la hermana Sonia. Me dice, cuando yo llegué allá a la Florida, me dice, ahí se mueven espíritus de demonios de alto rango. Vayamos un poco más allá, vayamos un poquito más allá, a Washington, dice la hermana, pero Washington tiene lugares buenos, pero ¿de qué estamos hablando? De repente sí, en Washington hay 2 lugares que ahí le roban de una vez los calcetines y no le quitan los zapatos, ¿verdad? Y también lugares así extraños, aunque tienen su área buena. Pero hablemos, por ejemplo, de Haití. Ahí practican el vudú, un montón de cosas extrañas. De todo, el vudú, que es lo más fuerte que ellos practican, ¿no? Aquellos que le meten a los muñecos alfileres y todo. Esas cosas son reales, hermano. Si nosotros, en realidad es porque el Señor a nosotros nos guarda. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa. Entonces, ¿qué es acampar, hermano? Cuando usted va a algún lugar a acampar, ¿qué lleva? Lleva carpa, lleva ropa, comida. Hay unos que llevan hasta de todo. Entonces, imagínense, si el ángel de Jehová acampa, es porque está ahí estacionado. O sea, tiene un campamento alrededor de nosotros. Quiere decir que, denle un aplauso al Señor. Saber qué demonios, hermano, se lanzan contra nosotros y solo el Señor los para. Que el Señor los reprenda. Entonces, ellos hacen misas negras, pactos, sesiones, espiritismo, invocan diversidad de espíritus malignos y se agrega algunas sectas satánicas. Incluso efectúan paseos por cementerios. Y luego se profanan, ellos mismos profanan tumbas para sacar huesos de gente, para hacer sus propios menjurjes. Por eso, hermano, uno hasta tiene que tener cuidado y discernimiento hasta dónde va a comer uno, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que habían comidas sacrificadas a los demonios. Imagínense usted va a Haití, no le estoy haciendo mala propaganda, pero no va a comer en cualquier lugar, hermano. Coma donde hay cristianos verdaderos, de hijos de Dios. Si no, no sabe ni qué está comiendo. Oiga, dice que estas personas se meten a los cementerios, profanan tumbas, y los brujos y hechiceros consiguen huesos de cadáveres para realizar sus trabajos. Son terribles. Son terribles. Entonces, cuando le digo, no solo es Haití, en cualquier lugar, hermano. Cualquier lugar.
Por eso, como uno no sabe a veces, ¿no?, hay que siempre bendecir. Padre, te doy gracias por estos alimentos, póngale sus manos ahí en el nombre de Jesús, los santifico. Tranquilo, coma. Ahora, si usted sabe que es un lugar raro, no se va a meter ahí. Pero si de repente por eso la Biblia dice, si de repente le sirvieron algo que tiene cosa mortífera, dice el Señor, comeréis cosa mortífera y beberéis cosa mortífera y no os dañará. ¿Por qué? Porque uno bendice, ¿verdad? Y lo que el diablo lo pone en maldición, Dios lo torna en bendición. Servimos a un Dios bueno y grande. Entonces esta gente, los satanistas hacen ritos satánicos, tienen lugar actos variados de inmoralidad sexual y también de denigración de la humanidad, de la gente. Se ponen a tirar orines como que son agua bendita a sus seguidores. O sea, son ritos satánicos, y también en sus cosas horribles que hacen, comen hasta cadáveres y beben sangre humana. Estoy hablando de gente de alto nivel en la brujería. No estoy hablando de la gente. No, la gente solo sale a traer dulces. La gente solo sale a comprar sus máscaras y todo lo que se ponen, según ellos, para divertirse, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta la mayoría de lo que están participando de una fiesta satánica. Entonces, nosotros estamos dando esta enseñanza en esta hora para que sepamos qué es lo que se está haciendo. Y no nadie vaya a decir, no, pero présteme a su niño si ahí lo voy a llevar al vecindario. Solo que vaya a traer dulcitos con mi niño. Tengan cuidado. Tengan cuidado. O si no, venga, ayúdeme, hombre, es que yo llevo un montón de niños, ya va a ir usted ahí también. Solo a recoger dulces, vamos, ahora dése cuenta de que no. Solo unos colmillitos vamos a ir a recoger, dicen, ¿verdad? Tenga cuidado. No participemos de cosas infructuosas de las tinieblas. Yo sé que esto que yo estoy hablando a muchos les va a caer mal. Van a decir, no, ese pastor es un legalista. No es legalismo. Ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Todas estas cosas macabras suceden en ese día de Halloween alrededor del mundo. Sin embargo, hoy en día la sociedad le ha dado a Halloween una cara distinta de lo que realmente es. Lo llaman una diversión, y lo peor es de que los cristianos mismos participan, ¿verdad? Cristianos. No, y hay otros que ya no van ni a Harvest. Bueno, yo creo que los de Harvest están peor que todos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo peor que puede pasar, porque hay cristianos que sin discernimiento no se van a Harvest, sino que se van a Georgetown de una vez a celebrar Halloween abiertamente, ¿va? Yo creo que esos todavía están mejor que los que en la iglesia lo celebran, porque esos todavía de repente el Espíritu Santo les da redargüimiento en la fiesta o les pega un susto. El Señor permite que les peguen un susto y de ahí salen corriditos, ¿va? Pero los que están celebrando tales cosas en la iglesia, es triste. Iglesias de Georgia, de Florida, de aquí de Maryland, de Washington, que ahí va. Bueno, menciono porque esa es la costa este, va, pero de todos los Estados Unidos, pues, ahí está. Entonces, visten a sus niñitos de toda clase, hasta de diablos, le dije, ¿verdad? Pero nosotros no debemos participar, hermano, ¿verdad? Sino que nosotros como iglesia más bien debemos de ser la luz del mundo. Y así vamos a ir hablando de diferentes prácticas que hay en la iglesia, hermano. Ahorita me estoy enfocando en esto porque
Es lo que se va a dar ya el miércoles, ¿verdad? Ya estamos viernes, hoy es 26 de octubre, y el 31 de la otra semana ya sale la gente. Yo por lo menos, hermano, yo mejor apago la luz de mi casa. Y bueno, al perro hay que encerrarlo, que sé cómo ladra, ¿verdad? Ahora ese perro como ladra, nomás con la puerta sale, ¿verdad? Pero en los años anteriores creo que lo han puesto en algún lugar, porque yo me sentaba en la sala y tranquilo. Yo no le abro la puerta a nadie, hermano. No le abro la puerta a nadie. Porque la gente no entiende, pues, o sea, la gente piensa saber qué. En algunas ocasiones, de casualidad, he ido yo llegando a esa hora y ahí están tocando la puerta y les he dicho, lo siento, pero yo no doy dulces, ¿verdad? Y ya. Yo creo que cuando ya ven las luces apagadas, como que entienden que no pasen, ¿verdad? Que no lleguen. Bueno, vamos a ver, abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo número 18, y vamos a leer unos versos de la Biblia para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a todo lo que ya hablamos. Yo creo que siempre tenemos que tener una base bíblica, ¿verdad? Para saber no lo que dice el pastor, no lo que dice el diácono, sino lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulten muertos. Paremos ahí. Esto quiere decir que se pueden consultar muertos, ¿sí? Porque si no lo dijera aquí, no consulten muertos. Tendríamos que explicar eso un poco más, pero podemos dar el ejemplo de Saúl. Es que Saúl, cuando el Señor lo desechó, entonces al único que le iba a consultar era a Samuel. Pero cuando Samuel murió y no había quien, no oía él la voz de Dios, entonces se fue a consultar a una pitonisa, a una bruja. Y eso que se había prohibido en Israel, totalmente eso, y él mismo lo había prohibido. Cuando sucedió que la doña esta que estaba ahí se dio cuenta que era el rey, se asustó, hermano, a matarme viene, dijo. No, pero él dijo, no hay problema, te vine a consultar, solo quiero que me llames, invoques a Samuel. Y a esta bruja pues le hizo el favor, ¿va? Y se puso a invocar espíritu Samuel. Dice la Biblia que ella le dijo que veía a Samuel, pero le llegaron a dar un juicio, hermano. Ahora, subiría el espíritu de Samuel. La Biblia lo que dice es que Dios permitió eso, hermano. Eso fue un juicio que le cayó de una vez a este hombre. Usted lo puede leer. Ahora, cuando eso sucedió, entonces sí se puede invocar espíritus. La Biblia lo dice, y aquí dice que no se haga, que no se consulte. Eso fue una permisión de Dios, definitivamente. Si el espíritu de Samuel fue enviado por Dios como una permisión, fue para enseñar.
que si Dios puede permitir algo así, imagínense espíritus de personas que han muerto, claro. Por eso hay casas de espanto, ¿verdad? Hay casas donde dicen de que la gente no puede dormir, que les van a jalar los pies en la noche, que los arrastra. No, esas cosas son reales. Porque la Biblia lo que dice y nos enseña es que cuando la persona muere, el cuerpo se va al cementerio, el alma se va o al paraíso con Dios o se va a otro lugar que se llama el infierno. Pero dice la Biblia, el espíritu vuelve a Dios. El espíritu de la persona vuelve a Dios para ser juzgado, porque tiene que darle cuentas a Dios de lo que hizo el espíritu, no el alma, el espíritu. Y luego la Biblia habla de que los espíritus inmundos, porque habla de espíritus de demonios y espíritus inmundos, dice que los espíritus inmundos y los demonios andan en lugares desiertos. Entonces cuando se ponen a invocar, o les aparece el chamuco o les aparece un espíritu raro, humano. Entonces hay que tener cuidado. Sigamos. Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben de ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes, el Señor su Dios, no les permite semejante cosa. Así que, está claro, ¿no? Este pasaje de Deuteronomio 18, del 9 al 14, nos resume lo que hablamos de lo que es Halloween, ¿verdad? Entonces, no a esas prácticas, no a Halloween, hermano. Repréndalo en el nombre de Jesús. O si no, hermanos que se ponen hasta a ver películas, ¿va? ¡Ay, es Halloween! Y ahí está. Ay. Reprenda, hermano. Porque hasta un chamuco se le puede meter por la televisión. Es peligroso. Es peligroso, las ventanas del alma. Ya hace tiempo contaban, ¿verdad?, que un hermano se convirtió así al Señor. Le dieron un susto. ¿Verdad que dice que la esposa cristiana fiel al Señor, y él se enojaba porque la esposa iba a la iglesia? Pero un día le dijo andate y se quedó viendo su película de eso. Y cuando estaba en el mero susto de la película, se asustó y quiso apagar el televisor, no se le apagó. Y lo desconectó, no se le apagó. Y entonces ya el chamuco le habló directamente de la pantalla. Salió corriendo para la iglesia. O sea, no es el método más bueno, ¿eh? Pero como dice que Dios al que toma por hijo lo corrige, ¿eh? Hasta el diablo usa a Dios. Pero no, mejor que use otros métodos el Señor, ¿verdad? Mejor otros métodos en los cuales uno pueda comprender la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y apunte
verso, este capítulo de la Biblia, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Así cuando venga alguien a querer refutarle, sí, que usted es un fanático, que usted es un ermitaño, que aquí estamos en tiempos modernos, dígale usted, no hay tal cosa. Miren, la palabra de Dios permanece para siempre. Y no es ni antigua ni es moderna, sino que es eterna, dígale. Amén. Pongámonos de pie y le oramos al Señor. Y le vamos a pedir al Señor Jesucristo que Él ministre nuestras vidas y que nos cubra de toda malicia en los aires. Hermano, en esta época que estamos y ese día precisamente, cubrámonos con la sangre